Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro viaje a través de la literatura. Si eres amante de los misterios, el romance y las emociones profundas, te encuentras en el lugar adecuado. Hoy, te invitamos a sumergirte en el fascinante mundo del fantasma de la ópera, una historia que ha cautivado a generaciones con su mezcla de amor, tragedia y misterio. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Si te apasiona el mundo de los libros y quieres descubrir historias únicas, este es tu canal ideal. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la historia del misterioso fantasma que acecha las profundidades de la Ópera de París y su obsesión con la joven soprano Christine Daae. ¿Quién es este enigmático ser que inspira tanto temor como fascinación? ¿Qué secretos se esconden en las sombras de la ópera? Descúbrelo capítulo a capítulo mientras desentrañamos el oscuro romance que ha marcado la historia de la literatura. Sin más, comencemos esta aventura. Esto es El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Capítulo 1. La Ópera de París. La majestuosa Ópera de París se erige en el corazón de la ciudad, un símbolo de grandeza y cultura. Sin embargo, bajo su esplendor, se ocultan secretos oscuros que solo unos pocos conocen. Esta es la historia de aquellos que vivieron en sus muros, entre luces brillantes y telones de terciopelo, donde la música y el misterio se entrelazan en un espectáculo único. A finales del siglo XIX, la Ópera de París era uno de los lugares más importantes y prestigiosos de Europa. Todos los grandes músicos, bailarines y artistas anhelaban actuar en ese escenario, considerado el más grande del mundo. Y, sin embargo, para quienes trabajaban tras bambalinas, ese lugar estaba plagado de leyendas, rumores y sucesos inexplicables. Algunos decían que la ópera estaba maldita, que una presencia oscura acechaba entre sus pasillos y que su eco aún resonaba en la sala de conciertos, donde la música parecía cobrar vida propia. Era un frío día de invierno cuando el misterio comenzó a tomar forma. La historia, que más tarde se convertiría en leyenda, se empezó a narrar en susurros. Unos meses antes, un terrible suceso había sucedido en la ópera. Durante una de las funciones más importantes de la temporada, un accidente inexplicable ocurrió, un accidente que involucró la desaparición de una persona y un caballo desbocado, una serie de sucesos que jamás pudieron explicarse. Los artistas y empleados, espantados por estos eventos, comenzaron a hablar del fantasma de la ópera. Nadie sabía si era real o solo el producto de la imaginación desbordada de quienes pasaban noches solitarias entre las sombras de la ópera, pero las historias se multiplicaban rápidamente. El fantasma era descrito como un hombre extraño, que, según decían, tenía una presencia casi sobrenatural, tan enigmática que los que lo habían visto nunca osaban hablar de él con claridad. Algunos afirmaban que su rostro era tan horrible que, al verlo, los testigos quedaban aterrados, y otros aseguraban que su voz tenía el poder de cautivar a cualquiera que la escuchara. A lo largo de los días, los rumores sobre este misterioso ser se fueron haciendo más fuertes. De repente, parecía que todos en el teatro sabían algo acerca de él, pero nadie tenía pruebas. Fue entonces cuando Christine Daae, una joven y prometedora soprano, comenzó a despertar la atención de la audiencia y, lo que es más importante, del propio fantasma. Su talento y belleza la convirtieron en la figura central de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. La historia de la Ópera de París, conocida por su fascinación y esplendor, se había convertido también en el escenario de una tragedia que se desarrollaría en las sombras, donde el amor, la obsesión y el miedo jugarían un papel esencial. La ópera, con su brillo y su misterio, se vería envuelta en un torbellino de pasiones que afectaría a todos aquellos que se adentraran en su oscuro corazón. Capítulo 2. El misterio del fantasma. La Ópera de París, con su grandioso escenario y lujosos detalles, estaba sumida en una atmósfera de creciente inquietud. Los rumores acerca del fantasma seguían creciendo, y aunque muchos preferían no hablar de ello, la presencia de algo extraño no podía ignorarse. Los pasillos de la ópera, en especial los más oscuros, parecían estar impregnados de una sensación de frío que no provenía del invierno. Una noche, después de que la función de la ópera terminara, los artistas y empleados se reunieron en los vestuarios, hablando en voz baja de los sucesos recientes. La tensión era palpable. La desaparición de un miembro del personal, la serie de accidentes extraños y los extraños ruidos provenientes de los pasadizos secretos dejaron a todos en un estado de temor. Algunos juraban haber oído pasos invisibles,
voces que susurraban en la oscuridad, y otros afirmaban haber visto luces parpadear sin razón aparente. El fantasma de la ópera, como lo llamaban, se convirtió en el tema principal de conversación. Nadie sabía quién era realmente, ni cómo había llegado a habitar los rincones oscuros de la ópera. Algunos lo describían como un ser alto y delgado, vestido con ropas oscuras, siempre ocultando su rostro detrás de una máscara. Otros, en cambio, hablaban de él como una sombra que pasaba desapercibida en las noches, moviéndose silenciosamente por los corredores, como si fuera parte del propio teatro. Poco a poco, se fue estableciendo una serie de reglas no oficiales para evitar encontrarse con el fantasma. Se decía que no se debía entrar en ciertos pasillos después de la medianoche, que las luces no debían apagarse completamente en la parte trasera del escenario, y que todo aquel que escuchara ruidos extraños debía ignorarlos, por el bien de su salud mental. Nadie quería encontrarse cara a cara con la presencia aterradora que parecía acechar en las sombras. A pesar de los temores, algunos no podían evitar sentir una curiosidad morbosa. En las veladas más solitarias, el personal más audaz intentaba descubrir algo más sobre el misterioso ser. Pero nunca había pruebas claras, solo fragmentos de historias y rumores confusos que se tejían entre los susurros de la ópera. Fue entonces cuando un suceso particularmente extraño ocurrió, algo que aumentó aún más el mito del fantasma. Durante una función importante, mientras la música llenaba el aire y las luces brillaban sobre el escenario, un pesado candelabro que colgaba sobre él público se desprendió repentinamente, cayendo al suelo con estrépito, justo en el lugar donde se había sentado un rico benefactor. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero todos estaban convencidos de que algo o alguien había intervenido para evitar una tragedia mayor. Los testigos afirmaron que, justo antes del accidente, vieron una figura fantasmagórica deslizándose entre las sombras del balcón superior. Las autoridades intentaron investigar el incidente, pero nunca encontraron una explicación lógica. Sin embargo, para todos en la ópera, la conexión con el fantasma se hizo cada vez más fuerte. Algunos comenzaban a creer que el misterioso ser no solo acechaba, sino que tenía un poder sobrenatural. Su influencia sobre el teatro parecía inquebrantable. Mientras tanto, Christine Daae, una joven y talentosa soprano, comenzó a recibir más atención. Ella había estado en la ópera durante un tiempo, pero hasta ese momento había pasado desapercibida entre las demás artistas. Sin embargo, algo cambió cuando su voz deslumbró a los presentes durante una de sus actuaciones. Fue esa misma noche cuando se rumoreó por primera vez que el fantasma había comenzado a tomar un interés especial en ella. Los murmullos sobre su destino se hicieron más fuertes, y muchos comenzaron a especular si la joven soprano sería la siguiente pieza en el misterioso juego del fantasma. Así, la leyenda del fantasma continuaba tejiéndose en los oscuros rincones de la Ópera de París, mientras el misterio de su existencia y sus intenciones permanecían envueltos en la niebla. La intriga crecía, y con ella, la incertidumbre de lo que estaba por venir. Capítulo 3. La voz del fantasma. La Ópera de París, como un gigante adormecido, parecía haber quedado atrapada entre la fascinación y el terror. Los susurros en los pasillos se multiplicaban, y cada rincón oscuro del teatro parecía estar lleno de secretos esperando ser revelados. Sin embargo, nadie se atrevía a explorar más allá de lo necesario, y todos temían lo que pudiera acechar en las sombras. Fue en este clima de creciente ansiedad cuando Christine Daae comenzó a notar algo peculiar. Al principio, pensó que era producto de su imaginación o de los nervios previos a sus presentaciones, pero con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba sola en sus ensayos. Al principio, se escuchaba una voz suave, casi susurrante, que parecía venir de algún lugar invisible. La voz le hablaba como si conociera cada detalle de su vida, de sus sueños y de sus miedos más profundos. La serenidad de la melodía que acompañaba sus pensamientos la envolvía, y Christine, aunque temerosa, no podía evitar sentirse cautivada. Christine, la voz susurraba en las quietas noches de ensayo, tu voz es un regalo que debe ser perfeccionado, pero aún tienes mucho que aprender. Era una voz tan profunda y llena de poder que no podía ignorarla. El temor al principio la hizo dudar, pero pronto, la voz comenzó a parecerle una especie de guía, una presencia que la empujaba a mejorar, a alcanzar alturas que jamás había imaginado. La joven soprano no podía comprender por qué, pero se sentía como si algo en esa voz estuviera conectando con su alma de una forma profunda, casi mística. Una noche, mientras practicaba en el escenario, sin saber que nadie la observaba,
se dio cuenta de que estaba sola. Todos los demás habían dejado la ópera para la noche, y la oscuridad se apoderaba del teatro. En ese momento, cuando su voz flotaba en el aire, perfecta y serena, la figura apareció ante ella. Christine se detuvo, sobresaltada, al ver que la figura de un hombre vestido con una capa oscura se deslizaba por el escenario, casi como si fuera una sombra. El hombre llevaba una máscara, oculta casi por completo en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desconcertante. No dijo una palabra, solo la observó, y por un momento, Christine creyó que su corazón se detendría. La presencia de esa figura se sentía densa, inquietante, y al mismo tiempo, algo fascinante la atraía hacia él. Era el fantasma. La misma figura de la que tanto se hablaba, de la que todos temían y de la que, a pesar de su misterio, algunos hablaban en susurros con cierta reverencia. Christine no sabía si debía huir o quedarse, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. La figura se acercó lentamente, y su voz, esta vez más clara, resonó en sus oídos. Christine, yo soy tu Angel Guardian. Solo yo sé lo que eres capaz de hacer. Solo yo te puedo llevar más allá, donde tu voz brillará más que las estrellas. Christine, atrapada entre el miedo y la fascinación, no pudo responder de inmediato. La figura parecía conocer todos sus pensamientos, todos sus anhelos más profundos. Aunque el miedo a lo desconocido la invadía, también había una parte de ella que sentía que el fantasma le ofrecía algo que nadie más podía: la perfección, el reconocimiento, un futuro brillante. En ese momento, el fantasma dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad, como una sombra que se desvanecía con el viento. Christine, aún temblando, se quedó sola en el escenario, pero algo había cambiado en ella. La presencia de ese ser enmascarado la había dejado marcada. No podía dejar de pensar en la promesa de su voz, de la perfección que él le había ofrecido. A partir de esa noche, Christine comenzó a escuchar la voz del fantasma con más frecuencia. Ya no solo en los ensayos, sino también en sus sueños. La voz le hablaba en todo momento, guiándola, enseñándole nuevas técnicas vocales que no podía comprender completamente, pero que su voz replicaba con una habilidad sobrenatural. Era como si el fantasma estuviera transmitiéndole secretos de la música, un conocimiento que solo él poseía. Pero a medida que su talento crecía, también lo hacía su desconcierto. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Por qué ella? ¿Qué quería realmente de ella? La joven soprano comenzaba a preguntarse si estaba dispuesta a pagar el precio de esa perfección, si todo lo que el fantasma le ofrecía no era más que una trampa disfrazada de oportunidad. La relación con la misteriosa voz del fantasma se volvía más ambigua. ¿Era él un salvador o un ser que manipulaba sus deseos? Christine no sabía qué pensar, pero una cosa era segura: su vida, su carrera, su destino estaban ahora irremediablemente entrelazados con la oscura figura que habitaba las sombras de la ópera. Capítulo 4. El contrato de la ópera. Mientras Christine Daae seguía siendo guiada por la misteriosa voz que resonaba en sus pensamientos, la Ópera de París comenzaba a ver cambios notables en la joven soprano. Su talento había crecido exponencialmente, y su rendimiento en el escenario era ahora más deslumbrante que nunca. La voz de Christine se había convertido en la más buscada de toda la ópera, y los asistentes no podían creer el prodigio que la joven cantante había llegado a ser. Sin embargo, la fuente de su nueva habilidad seguía siendo un secreto para todos, y la joven, aunque agradecida por el talento que parecía haber recibido, se encontraba atrapada en un torbellino de dudas y temores. Pero la admiración de la audiencia no fue suficiente para aplacar el desconcierto de Christine. Su relación con el fantasma, que ya no era solo una presencia en sus ensayos, sino una constante en su vida, empezaba a tener repercusiones en su estado emocional. Las noches en que podía escuchar la voz del fantasma en sus sueños, sus palabras llenas de promesas y poder, comenzaron a volverse inquietantes. Christine ya no sabía si estaba completamente bajo el control de este ser enmascarado, o si, de alguna manera, se había convertido en su propia creadora, capaz de llevar su arte a niveles jamás imaginados. La situación empeoró cuando el nuevo director de la ópera, Monsieur Richard, comenzó a tomar decisiones drásticas para asegurar el éxito del teatro. Tras una serie de eventos desafortunados, como el accidente con el candelabro, los empleados de la ópera estaban más nerviosos que nunca, y los rumores sobre el fantasma solo aumentaban. Monsieur Richard, buscando una solución, convocó a una reunión urgente con los encargados de la producción, incluido Raoul de Chang, un joven noble y amigo de la infancia de Christine, que
que había comenzado a mostrar un interés especial en ella. El objetivo de la reunión era hablar sobre el futuro de las presentaciones, y en particular, sobre la participación de Christine en la próxima gran ópera. Se discutieron nuevos contratos, la programación de las funciones y las decisiones sobre quién debería ocupar los papeles principales. Sin embargo, el punto central de la reunión fue la presión del fantasma, quien, a través de sus cartas, había dejado en claro sus demandas. Los funcionarios de la ópera no sabían si tomar en serio las cartas del fantasma, pero los incidentes extraños y el temor generalizado hacían que todos estuvieran dispuestos a cumplir con sus deseos. En una de las cartas más recientes, el fantasma había exigido que Christine Daae fuera la protagonista de la próxima función, una obra importantísima para la ópera. Si no se cumplía su demanda, amenazaba con causar nuevos desastres, incluso más graves que los anteriores. Monsieur Richard, temeroso de las posibles repercusiones, decidió seguir la amenaza y anunciar a Christine como la nueva estrella de la obra. Aparentemente, todos en la ópera sabían que algo estaba pasando, pero pocos se atrevían a cuestionarlo. Raúl, por su parte, estaba profundamente preocupado por el bienestar de Christine. La conocía bien desde su niñez, y aunque ella había brillado en el escenario, también notaba su creciente angustia. La joven soprano ya no era la misma. Su alegría y confianza se habían visto reemplazadas por una especie de tristeza silenciosa, como si hubiera algo en su vida que la consumiera desde adentro. Raúl intentó acercarse a Christine, buscando explicaciones para el cambio que había observado. En privado, le preguntó sobre el fantasma, pero ella se mostró evasiva, sin querer hablar de ese ser misterioso. La joven soprano sentía que, aunque la influencia del fantasma le había dado un talento inigualable, también la estaba aislando, alejándola de las personas que verdaderamente se preocupaban por ella. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante un ensayo previo a la gran función, el fantasma se hizo presente de manera más directa que nunca. Christine, ensimismada en su actuación, escuchó la familiar voz que la guiaba con sutileza, indicándole cómo mejorar en cada acorde, en cada tono. Pero, de repente, la voz se tornó más urgente, más demandante, exigiendo de ella que alcanzara nuevas alturas en su canto. La presión sobre Christine se hizo insoportable. Ella sentía como si su alma estuviera dividida entre su deseo de brillar como artista y su creciente necesidad de liberarse de las garras de su misterioso mentor. Al día siguiente, se realizó la gran función, y Christine Daae deslumbró a todos los presentes con su actuación, superando cualquier expectativa. Su voz, ahora más poderosa que nunca, llenó la sala con una intensidad que parecía haber trascendido los límites humanos. El público se rindió ante su talento, y la ovación fue ensordecedora. Pero, mientras la multitud celebraba el éxito de la joven soprano, el fantasma estaba de nuevo presente en las sombras, observando desde lejos. Su influencia sobre Christine seguía siendo tan fuerte como siempre, y aunque la joven se había ganado el reconocimiento que tanto deseaba, el precio que estaba pagando por ello comenzaba a ser cada vez más claro. La relación con el misterioso ser, al principio un susurro en la oscuridad, ahora era un contrato tácito, uno del que no podía escapar. El futuro de Christine Daae se encontraba ahora marcado por una serie de decisiones imposibles. Atrapada entre su creciente amor por Raúl y su miedo al poder del fantasma, no podía imaginar cómo podría liberarse de esa sombra que se cernía sobre su vida y su carrera. Este capítulo ahonda en los conflictos internos de Christine y en el aumento de la presión que siente debido a la influencia del fantasma sobre su vida. También marca el momento en que la joven soprano se ve atrapada en un dilema, entre el éxito y la angustia que conlleva seguir el camino marcado por la misteriosa figura que la guía. Capítulo 5. La aparición del fantasma. La noche siguiente a la gran función en la que Christine Daae había deslumbrado al público con su extraordinario talento, el Teatro de la Ópera de París volvía a estar sumido en la calma, pero una calma inquietante. La sala, aún resonando con el eco de los aplausos, parecía estar en su forma más solemne. Sin embargo, el aire enrarecido estaba cargado de algo mucho más aterrador que el ruido de la multitud. Christine había recibido elogios que se extendían por toda la ciudad, pero ella misma se encontraba más perturbada que nunca. Algo le rondaba la cabeza, una sensación de inquietud que no la abandonaba ni por un instante. El fantasma, la figura misteriosa que la había impulsado a la fama, seguía siendo una presencia constante, una sombra que se alargaba cada vez más sobre su vida. A pesar de su éxito, la joven soprano sentía que algo no estaba bien.
El canto que le había sido enseñado por su tutor invisible no solo la había elevado como artista, sino que también la había dejado atrapada, como si su alma fuera parte de un trato sin retorno. La voz del fantasma resonaba en su mente, ordenándole más y más, siempre llevándola hacia nuevas alturas, pero también hacia una creciente desesperación. Esa noche, después de su actuación, Christine se retiró a su camerino, pensando en las palabras que el fantasma le había susurrado durante los ensayos previos. Tu voz es mía, Christine, y lo será siempre. Nadie puede tocar lo que yo te he dado. La joven cerró los ojos, intentando calmarse, pero una extraña sensación la hizo abrirlos de golpe. En el espejo frente a ella, un resplandor sombrío brillaba tenuemente, como una luz difusa que se movía lentamente, rodeando la figura de su reflejo. En un parpadeo, la figura misteriosa apareció ante ella, como una sombra materializada en el aire. El fantasma, quien había permanecido oculto en las sombras del teatro, ahora se hacía visible, pero en una forma aún más inquietante. Su rostro estaba completamente cubierto por una máscara, y su figura era esbelta, envuelta en una capa negra que rozaba el suelo. Christine se levantó en un sobresalto, mirando al hombre enmascarado que se encontraba frente a ella. Su respiración se aceleró, y el miedo comenzó a invadirla, pero también había algo más, algo inexplicable, que la mantenía en su lugar. La figura, con su máscara oculta y su aura poderosa, no decía nada al principio, pero su presencia lo llenaba todo. Finalmente, la voz resonó en el aire, suave y clara, pero con una autoridad que la hizo estremecer. Christine, he venido a ti para hablarte, como siempre lo hago. El momento ha llegado. Ahora no puedes negarme lo que eres. La joven soprano, casi hipnotizada por las palabras del fantasma, apenas podía articular una respuesta. No sabía si temerle, venerarlo o simplemente huir de él. Algo en su corazón la instaba a ir hacia él, mientras que otra parte le decía que debía escapar. Sin embargo, su cuerpo no respondía a su voluntad. Estaba paralizada, atrapada en el embrujo de su misterioso tutor. El fantasma, en su paso hacia ella, se acercó lentamente, sin prisa. Has crecido más de lo que imaginé, Christine. Mi guía te ha llevado a donde debías llegar. Pero ahora, ha llegado el momento de enfrentar lo que realmente soy, y lo que tú eres. Solo en mis brazos podrás alcanzar la verdadera perfección. Sus palabras eran una mezcla de alabanza y advertencia, y Christine comprendió que no podía escapar de esa sombra que se había cernido sobre ella desde el momento en que comenzó a escuchar su voz. Pero una nueva sensación se despertó en su interior, el deseo de libertad. La joven soprano sabía que debía hacer frente a esta situación, pero no tenía idea de cómo. De repente, el fantasma dio un paso atrás y, con un gesto enigmático, desapareció de la misma manera en que había llegado, como una sombra que se desvanecía en la oscuridad. La presencia de su figura permaneció en el aire por un momento, y Christine, aún temblorosa, sintió una mezcla de terror y fascinación. En su corazón, un sentimiento de lucha se levantó, aunque no sabía cómo se libraría de esta influencia tan opresiva. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se despertaba con las primeras luces del alba, Christine estaba más desorientada que nunca. Había tenido la oportunidad de ver al fantasma por primera vez en persona, y esa visión de él, esa figura enmascarada que controlaba su destino, la perseguiría en su mente por mucho tiempo. Pero la aparición del fantasma no fue el único cambio. El joven Raúl de Chang, su antiguo amigo de la infancia, quien había comenzado a buscarla con más fervor, se acercó más a ella, preocupado por la transformación que había observado. Christine, como siempre, intentaba mantener sus pensamientos en secreto, pero no pudo evitar compartir con Raúl lo que había sucedido en la noche anterior. ¿Has visto al fantasma?, le preguntó Raúl con un tono de desesperación. Christine, ¿qué es esto? ¿Por qué no me habías contado nada? La joven, sin saber cómo explicarlo, solo pudo decir, Raúl, hay algo en él, algo que no puedo entender. Mi voz, mi arte, todo lo que soy, todo está relacionado con él. Pero también, estoy atrapada. Raúl, al escuchar esto, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su amor por Christine y su preocupación por ella lo impulsaron a buscar respuestas, a enfrentar la sombra del fantasma y a salvarla antes de que fuera demasiado tarde. Este capítulo profundiza aún más en la relación entre Christine y el fantasma, mostrando cómo su presencia se materializa y cómo la joven soprano empieza a sentir una lucha interna entre el miedo y la fascinación.
Además, introduce la intervención de Raúl, quien comienza a intuir que algo extraño y peligroso está sucediendo en la vida de Christine, lo que lo lleva a decidir actuar. Capítulo 6. El dilema de Christine. El día siguiente a la aparición del fantasma en el camerino de Christine fue una de las jornadas más difíciles de su vida. A pesar del éxito en el escenario, la joven soprano no podía sacarse de la cabeza la visión del hombre enmascarado, su voz, su presencia que parecía envolverla completamente. Aunque había intentado razonar con su mente, el temor seguía acechándola, y la necesidad de comprender quién era realmente el fantasma se convertía en una obsesión cada vez más profunda. Christine se encontraba en su habitación, mirando su reflejo en el espejo, con la mente llena de confusión y miedo. Su imagen, tan familiar para ella, parecía estar extrañamente distorsionada, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar entre la realidad y el misterio que envolvía al fantasma. El arte que había recibido de él había hecho que su voz se elevase a niveles que ni ella misma podía comprender. ¿Pero a qué costo? Cada vez que cerraba los ojos, podía oír su voz, fuerte, clara, y llena de una extraña promesa de poder. Pero también había algo perturbador en esa voz, algo que la hacía sentir atrapada, como si ya no pudiera escapar de su influencia. A pesar de sus dudas, Christine no podía negar que el fantasma había sido fundamental en su ascenso. Su talento había florecido de una manera inusitada, y cada vez que cantaba, su voz parecía ir más allá de lo humano. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que estaba perdiendo algo más valioso que la gloria, su libertad. La sensación de estar bajo su control le pesaba enormemente, pero la joven no sabía cómo liberarse de ese vínculo sin sacrificar lo único que realmente amaba, su música. Fue en ese momento cuando se vio atrapada entre dos fuerzas, su deseo de ser libre y su amor por la música. En sus manos, llevaba el contrato tácito con el fantasma, un acuerdo invisible que la unía a él de una manera que no podía romper. Al mismo tiempo, su corazón estaba dividido entre su deber como artista y el amor creciente que sentía por Raúl de Chang, el joven noble que había regresado a su vida después de tantos años. Raúl, por su parte, no había dejado de investigar el misterio detrás de la figura que acechaba a Christine. Desde su aparición en la vida de la joven soprano, había percibido una especie de oscuridad que la rodeaba. Aunque Christine intentaba ocultarle la verdad, él sabía que algo no estaba bien. Su preocupación por ella crecía con cada día que pasaba, y pronto tomó la decisión de hablar con ella directamente. Esa misma tarde, mientras Christine se encontraba en los pasillos de la ópera, Raúl la alcanzó y, con una expresión de ansiedad, le pidió que se reunieran en un lugar apartado. Christine accedió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de miedo y tristeza. No sabía cómo abordar la conversación que se avecinaba, pero sentía que ya no podía seguir viviendo en silencio. Christine, dijo Raúl con voz suave. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre del que hablas, el fantasma? He oído cosas sobre él, y me está preocupando cada vez más que te esté afectando. ¿Por qué no me habías dicho nada antes? Christine titubeó por un momento, buscando las palabras adecuadas, pero la verdad parecía tan lejana y confusa. No quería preocupar a Raúl, no quería que él se viera envuelto en ese misterioso y oscuro mundo que la rodeaba. Pero el joven, al ver su vacilación, la instó a ser sincera. Te lo debo, Raúl, dijo finalmente Christine, su voz quebrada por la emoción. He estado siguiendo una voz, una que me ha dado poder y éxito. La voz de un hombre al que nunca he visto completamente, pero que ha influido en mi vida de manera extraña. Es el fantasma de la ópera, Raúl. Él está detrás de mi talento, de mi carrera, pero también siento que me está controlando. No puedo dejarlo, y ni siquiera sé si quiero hacerlo. Raúl la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Aunque no comprendía completamente lo que Christine le estaba diciendo, el dolor en su rostro era inconfundible. Algo mucho más profundo que el simple misterio de un hombre enmascarado estaba sucediendo, y Raúl no podía permitir que Christine siguiera atrapada en ese enigma. Christine, necesitas liberarte de él. No puedo soportar ver cómo te consume. Yo te quiero. No dejes que un hombre, cualquiera que sea, arruine lo que tienes. Tu vida, tu felicidad, deben ser tuyas, no de él. Christine miró a Raúl, y por un breve momento, la posibilidad de escapar de la influencia del fantasma parecía tangible. La conexión que sentía con él era real, pero el amor que Raúl le ofrecía también era auténtico. La joven soprano sabía que había una decisión crucial que debía tomar.
seguir bajo el control de una figura sombría y misteriosa o arriesgarlo todo por el amor y la libertad. Sin embargo, justo en ese instante, el aire se tensó, como si algo invisible se interpusiera entre ellos. La temperatura descendió repentinamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Christine. Raúl también lo sintió, y al girarse, pudo ver cómo la figura enmascarada del fantasma se materializaba de las sombras, como una aparición aterradora. El fantasma, que había estado observando desde la oscuridad, ahora estaba frente a ellos. Su máscara, fría y aterradora, reflejaba la luz débil del pasillo. Su presencia era tan imponente que parecía llenar todo el espacio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la voz grave del fantasma, su tono impregnado de furia contenida. «¿Qué tienes tú que ofrecerle, Raúl? ¿Crees que puedes arrebatarme lo que es mío? Christine es mía, y lo será siempre. Nadie puede separarnos». Raúl, sin embargo, no se mostró intimidado. Con un gesto desafiante, dio un paso adelante. «Christine no es tu propiedad», dijo con firmeza. «Ella es libre, y si no te das cuenta de eso, no será el fantasma de la ópera quien la controle. Serás tú quien quede atrapado en su propio miedo». El fantasma, en un arrebato de ira, desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. Christine, temblando, miró a Raúl con ojos llenos de incertidumbre. Sabía que su vida había dado un giro irreversible. Estaba atrapada entre dos mundos: el amor de Raúl y el poder del fantasma, que no estaba dispuesto a soltarla tan fácilmente. Este capítulo profundiza en el conflicto interno de Christine, quien debe enfrentarse a la posibilidad de liberarse del control del fantasma, pero también a su creciente amor por Raúl. La aparición del fantasma intensifica aún más el dilema, mostrando su furia y posesividad, mientras Raúl, determinado a salvarla, se enfrenta directamente a él. Capítulo 7. La amenaza de la ópera. La tensión en la ópera de París había alcanzado un nivel insoportable. Los ecos de la amenaza del fantasma resonaban cada vez más fuertes en los pasillos y entre los pasillos del majestuoso teatro. La atmósfera, que siempre había sido animada por el bullicio de los ensayos, las voces de los cantantes y el murmullo de los espectadores, ahora estaba impregnada de un temor palpable. Nadie parecía estar a salvo de la sombra del misterioso enmascarado que, desde las sombras, acechaba a todos con su presencia invisible pero imponente. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, las advertencias del fantasma no podían ignorarse. Su poder sobre la ópera de París era innegable. Había dictado sus reglas, y cualquiera que se atreviera a desobedecerlo enfrentaría consecuencias terribles. La última carta que había lanzado a la administración había sido la más grave de todas. Si no se cumplían sus exigencias, habría sangre. Christine, atrapada entre el mundo de la música y el control del fantasma, no podía encontrar paz. En su corazón, la batalla entre su amor por Raúl y su obligación hacia el enmascarado crecía más y más. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de él, pero también sentía el deseo de ser libre, de ser dueña de su propio camino. Cada vez que pensaba en Raúl, una ola de esperanza la invadía, pero enseguida la realidad de la amenaza del fantasma la sumía nuevamente en la desesperación. Raúl, por su parte, no pensaba rendirse tan fácilmente. Desde la conversación que había tenido con Christine en el pasillo, había tomado una decisión firme: sacarla de la órbita del fantasma. No importaba cuán difícil fuera, él no permitiría que una figura oscura y manipuladora destruyera todo lo que Christine había construido. Pero sabía que para hacerlo, debía enfrentarse directamente al fantasma, y eso no sería nada fácil. Una tarde, después de una representación particularmente exitosa, Christine se encontraba sola en su camerino, ensayando una vez más la melodía que el fantasma le había enseñado. Su mente estaba turbada, pero la música era su único refugio. Cada nota que cantaba le recordaba el poder que él le había otorgado, pero también la presión que sentía al estar atrapada en esa relación. Su voz, perfecta y sublime, parecía ser su única manera de sentirse libre, pero al mismo tiempo, la música le recordaba que siempre había alguien escuchando, siempre había alguien observando. De repente, la puerta de su camerino se abrió lentamente, y la figura de Raúl apareció en el umbral. La joven soprano lo miró, sorprendida, pero también agradecida por su presencia. Sin decir palabra alguna, Raúl cerró la puerta tras de sí y se acercó a ella. La miró con una expresión seria, pero llena de afecto. «Christine,
dijo, su voz grave y llena de determinación. No puedes seguir viviendo así. No puedes dejar que él controle tu vida. Te lo ruego, ven conmigo. Deja atrás este hombre, deja atrás la ópera. Puedo ofrecerte un futuro sin miedo, sin sombras. Christine lo miró con ojos tristes. Sabía que lo que Raúl le ofrecía era una salida, pero también sentía el peso del fantasma, una fuerza que había sido parte de ella durante tanto tiempo que ya no podía imaginarse sin él. Sin embargo, el amor que sentía por Raúl era real, y la propuesta de una vida sin miedo le atraía más que nunca. Raúl, comenzó a decir, pero fue interrumpida por un ruido proveniente del pasillo. Ambos se giraron, alarmados. Antes de que pudieran reaccionar, la figura del fantasma se materializó ante ellos, tan repentinamente que ni siquiera tuvieron tiempo de evitarlo. Su máscara blanca, perfecta y fría, reflejaba la luz de la lámpara del camerino. En sus ojos se podía ver una furia contenida, pero también un vacío aterrador, como si su alma misma estuviera rota. Christine. Su voz resonó con un tono de furia controlada. ¿Crees que puedes escapar de mí? Te he dado todo, y ahora me traicionas con este hombre. Raúl, sin inmutarse ante la aparición del fantasma, se adelantó hacia él. Christine no es tuya. Ella tiene derecho a elegir, y tú no la controlarás más, dijo con voz firme, su mirada fija en los ojos del fantasma. El enmascarado, sin embargo, no parecía intimidado. En su rostro no había ni rastro de duda, solo una furia helada. De repente, su voz se hizo más grave, más profunda, y las sombras en la habitación parecían alargarse, como si la oscuridad misma estuviera respondiendo a su llamado. Te equivocas, Raúl, dijo el fantasma, su voz temblando de ira. Christine es MIA. Nadie puede separarnos. Nadie puede romper el lazo que hemos formado. No comprendes el precio que ha pagado por su talento, por su música. Ella no puede vivir sin mí, y tú, como todos los demás, te verás aplastado bajo el peso de mi poder. Christine, que había estado observando la escena en silencio, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era solo la voz del fantasma la que la perturbaba, era el odio en sus palabras, la desesperación que percibía en su tono. Algo dentro de ella se quebró, una parte de su corazón que había estado luchando por ser libre. Raúl, susurró, su voz temblando. Yo, no sé qué hacer. Si me voy contigo, arriesgo todo lo que he logrado, todo lo que soy. Si me quedo, seré prisionera de él para siempre. No quiero vivir en sombras, pero no sé si puedo dejarlo atrás. Raúl, al escuchar las palabras de Christine, tomó su mano con firmeza, transmitiéndole su fuerza y determinación. Lo único que quiero, Christine, es verte libre. Lo único que importa es que estés bien. El resto, el éxito, la música, todo lo que el fantasma te ha dado, no vale la pena si tienes que vivir bajo su dominio. Antes de que pudieran continuar la conversación, el fantasma dio un paso hacia adelante, su presencia imponente llenando el espacio. Con un gesto violento, levantó la mano hacia ellos, pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. La lámpara de la habitación, como si fuera controlada por alguna fuerza invisible, cayó al suelo, rompiéndose en pedazos, y las sombras parecieron envolver la habitación por completo. El fantasma, al ver que su poder comenzaba a desmoronarse, dio un paso atrás, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. Esto no ha terminado, Christine. Nadie te salvará de mí. Nadie. Con esas palabras, desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando tras de sí un aire pesado de amenaza y miedo. Este capítulo profundiza aún más en la confrontación entre el amor de Raúl y el control del fantasma sobre Christine. La tensión crece a medida que los dos hombres, cada uno con sus propios motivos, se enfrentan por el alma de Christine. La figura del fantasma, imponente y amenazante, demuestra que su poder es real, pero el amor de Raúl y el deseo de libertad de Christine empiezan a abrir una grieta en su dominio. Capítulo 8. La decisión de Christine. El eco de las palabras del fantasma aún resonaba en la mente de Christine, atrapada entre el amor y el miedo. El silencio que siguió a la desaparición del enmascarado dejó la habitación pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Raúl se quedó junto a ella, con su mano todavía entrelazada en la suya, pero en sus ojos había una profunda preocupación que se ocultaba tras la fachada de valentía. Christine, dijo con voz suave, pero cargada de emoción.
Necesito saber que estás bien. ¿Qué decidiste? No tienes que soportar esto sola. Christine se quedó en silencio, sus pensamientos agitados como una tormenta. Las palabras del fantasma seguían retumbando en sus oídos, su amenaza resonando con fuerza. Nadie te salvará de mí. Aquella voz que había sido un consuelo, un refugio, ahora se sentía como una cadena, como un grillete invisible que la mantenía atada a algo oscuro y peligroso. Pero la oferta de Raúl era un rayo de luz en medio de la oscuridad. La promesa de libertad, de amor sin miedos ni manipulaciones, era lo que su corazón anhelaba con desesperación. No lo sé, Raúl. La voz de Christine salió débil, como si no tuviera fuerzas para tomar una decisión. El miedo y la duda se reflejaban en sus ojos. El fantasma, él tiene poder sobre mí. No puedo simplemente irme. Hay algo en el que me ata, algo que no puedo explicar. Él me ha dado tanto, me ha mostrado tanto. Su voz se quebró, pero continuó. Pero tú me ofreces algo que jamás imaginé, algo que me da esperanza. Raúl la miró intensamente, casi como si pudiera leer sus pensamientos. Sabía lo que sentía. Sabía que el poder del fantasma era real, pero no entendía completamente la magnitud del control que él ejercía sobre Christine. Pero si entendía algo muy claro, no podía dejarla en ese infierno emocional. No iba a permitir que el enmascarado la destruyera. No tienes que explicarme nada, dijo Raúl con firmeza, su voz llena de una dulzura protectora. Solo quiero que sepas que puedes confiar en mí. No tienes que enfrentar esto sola. Estoy aquí, y juntos podemos salir de esto. Podemos ser libres. Christine lo miró por un largo momento, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y gratitud. Pero en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a despertar. El fantasma había sido una figura dominante, un enigma que le había enseñado la música, pero también le había dado miedo, una influencia peligrosa que la había manipulado durante tanto tiempo. Sin embargo, Raúl era diferente. Raúl no la quería por su talento, no la veía como una herramienta, sino como una mujer, una persona. Y eso, más que cualquier cosa que el fantasma pudiera ofrecerle, le dio fuerzas. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. En la distancia, a lo lejos, el sonido de unos pasos la sacó de su trance. La voz del fantasma comenzó a invadir la sala, como si estuviera resonando desde las profundidades del teatro, como un susurro oscuro que no podía ser ignorado. Christine. La voz del fantasma llegó hasta ellos con un tono grave, pesado, como una sombra que se cernía sobre sus almas. No puedes huir de mí. Estás mía, siempre lo estarás. El teatro será tu tumba, y yo seré tu único compañero. Raúl apretó la mano de Christine con más fuerza, sin mostrar miedo ante las amenazas. Su mirada estaba fija, desafiante. No, fantasma. No la tendrás. No lo permitiré, dijo con voz fuerte, y en su pecho palpitaba una determinación inquebrantable. Christine, sin embargo, no pudo evitar el estremecimiento que recorrió su cuerpo al escuchar aquella amenaza. Algo dentro de ella se quebró, como si la presencia del fantasma, aunque distante, aún la tocara de manera profunda. La batalla entre su amor por Raúl y su conexión con el fantasma se volvía más complicada de lo que había imaginado. Raúl, susurró, pero su voz estaba teñida de incertidumbre. Estoy tan perdida. No sé qué hacer. He estado tanto tiempo bajo su control que ya no sé si soy capaz de escapar. No sé si soy capaz de vivir sin él. Raúl la miró con tristeza, pero no permitió que sus palabras la hundieran más. Él sabía lo que Christine necesitaba. Tiempo. Tiempo para sanar, para encontrar su propio camino. No iba a dejarla sola, no importaba lo que dijera el fantasma. Ya había tomado la decisión de luchar por ella, y no iba a retroceder. Christine, lo que necesitas es libertad. Lo que te ofrece el fantasma no es amor, es una prisión. Lo único que quiero es que vivas tu vida, por ti misma, sin temor. Yo estaré aquí, siempre. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, pero en ese momento, algo dentro de Christine se iluminó. La fuerza de la verdad en las palabras de Raúl tocó algo que había estado apagado dentro de ella, una parte de sí misma que aún deseaba vivir, ser libre, amar sin miedo. Con una respiración profunda, Christine se apartó ligeramente de Raúl y miró al frente,
como si al hacerlo pudiera ver más allá de las sombras del teatro y las amenazas del fantasma. Por fin, sus labios se abrieron, y con una voz temblorosa pero llena de resolución, dijo: Raúl, tienes razón. Tengo miedo, mucho miedo, pero no puedo vivir con miedo para siempre. No quiero ser una prisionera más. No quiero que mi vida dependa de alguien más. Quiero ser libre. Quiero ser dueña de mi destino. Y si eso significa enfrentarme al fantasma, lo haré. Raúl sonrió, su rostro lleno de esperanza. Sabía que, aunque el camino no sería fácil, Christine finalmente estaba tomando el control de su vida. Y con ella, lucharía hasta el final para asegurar que pudiera vivir esa vida en libertad. La habitación parecía menos oscura de repente. Aunque el fantasma aún acechaba, había algo nuevo en el aire, una chispa de esperanza, de valentía. Christine había tomado su decisión. El camino que se abría ante ella no sería sencillo, pero estaba lista para caminarlo, con Raúl a su lado. Este capítulo refleja el giro emocional de Christine, quien finalmente decide luchar por su libertad y rechazar el control del fantasma. La decisión de salir de la sombra del enmascarado no será fácil, pero su determinación está creciendo, y con el apoyo de Raúl, Christine da un paso hacia la autonomía, enfrentando sus miedos más profundos. Capítulo 9. El ultimátum del fantasma. El aire frío de la noche se filtraba a través de las ventanas del teatro, y la tenue luz de las velas danzaba en las paredes como sombras inquietantes. La calma de la noche parecía engañosa, pues dentro del teatro se gestaba una tormenta silenciosa. Christine se encontraba sola en su camerino, mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos, una vez llenos de esperanza, ahora se veían empañados por la incertidumbre. La decisión que había tomado de estar junto a Raúl, de rechazar el control del fantasma, había marcado un antes y un después en su vida. Pero en su corazón, la duda aún persistía. Un repentino ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de un hombre enmascarado apareció en el umbral. La figura era tan imponente como siempre, su presencia llena de una amenaza invisible. El fantasma. Christine. Su voz resonó en el aire con una frialdad cortante, tan familiar como temida. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí? Christine dio un paso atrás, su pulso acelerado. No podía mirarlo de frente. Su temor era palpable, pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Aún con el nudo en el estómago, se forzó a enfrentar la mirada de aquel ser que tanto la había atormentado. Ya no tengo miedo de ti, dijo, con la voz más firme de lo que sentía. He tomado mi decisión. No quiero más cadenas, ni manipulación. No soy tu prisionera. El fantasma observó en silencio, su rostro oculto detrás de la máscara, pero su postura se mantuvo rígida, casi como una estatua. Unos largos segundos pasaron antes de que hablara de nuevo, su voz baja, profunda y peligrosa. Crees que puedes romper los lazos que nos unen, pero estás equivocada. Tú me perteneces, Christine. Eres mi creación, y yo soy tu destino. No hay escape. Y si intentas huir, habrá consecuencias. La amenaza flotaba en el aire, pesada, como un espectro que se cernía sobre ella. Christine tragó saliva, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El fantasma había demostrado ser capaz de cualquier cosa, de hacer lo impensable para retenerla a su lado. Pero había algo más ahora, una chispa de valentía que se había encendido en su interior. Ya no era la joven insegura que él había conocido. Estaba cambiando, y él lo sabía. No voy a seguir siendo tu marioneta, replicó Christine, aunque su voz tembló al final. Pero la firmeza estaba allí. Había tomado una decisión y no podía volver atrás. Ya no me importa lo que hagas. No me importa lo que amenaces. El fantasma hizo un paso adelante, su presencia aún más opresiva. Su rostro, oculto tras la máscara, parecía aún más aterrador con la luz tenue del lugar. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, hasta que estuvo a solo unos pasos de ella. Christine contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. El fantasma la miró fijamente, con una intensidad que podría quemar cualquier otra voluntad. Tú no entiendes, susurró, su tono lleno de amargura y desdén. No sabes lo que significa estar solo en este mundo, olvidado por todos. Pero tú, Christine, eres diferente. Eres mi única compañera.
El amor que te ofrezco no es como el que puedes encontrar en el mundo exterior. El amor que te ofrezco es eterno, porque tú y yo estamos destinados a estar juntos, más allá de cualquier otra cosa. Christine tembló, no solo por el miedo, sino también por la tristeza que se filtraba en su voz. Había algo trágico en sus palabras, algo que, por un momento, la hizo dudar. Él la necesitaba, como un ser perdido que había encontrado un refugio en su canto, en su música. Pero ya no era suficiente. El miedo y la manipulación se habían interpuesto entre lo que él creía ser amor y lo que ella realmente necesitaba, la libertad. Tu amor no es amor, es control. Y yo no puedo vivir con eso. No quiero ser tu prisionera, no quiero ser tu sombra. Quiero vivir, quiero elegir mi destino. Sus palabras fueron un susurro, pero cada una de ellas llevaba la fuerza de su decisión. Un silencio pesado siguió a sus palabras. El fantasma la observó con una mezcla de furia y desesperación. Su respiración se volvió más rápida, y la atmósfera entre ellos se tornó más densa, como si el aire mismo fuera un testigo de la lucha interna que él experimentaba. Por fin, el fantasma habló, pero su voz estaba teñida de una ira contenida. Si crees que puedes huir de mí, Christine, entonces estarás condenada. Nadie más te querrá como yo lo hago. Nadie más te entenderá. Y si crees que Raúl podrá protegerte, te equivocas. Él será la víctima de tu elección. Tú lo perderás, y entonces, ¿quién serás? La amenaza colgaba en el aire, más ominosa que nunca. Christine cerró los ojos, respirando hondo. El fantasma estaba jugando con sus miedos, con su inseguridad, pero ella no iba a dejar que esos pensamientos la dominaran. Ya no. Había tomado la decisión de vivir por ella misma, y aunque las consecuencias fueran oscuras, su libertad era más importante. No me importan tus amenazas. No te temo, respondió con valentía, abriendo los ojos y enfrentando al enmascarado con la fuerza de su resolución. El fantasma la observó en silencio, su furia ahora reprimida por una extraña sensación de derrota. Sabía que había perdido el control sobre ella, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su voz, cuando habló de nuevo, fue un susurro tenso, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Entonces, prepárate para enfrentarte a las consecuencias. No escaparás de mí, Christine. No lo harás. Con esas palabras, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del teatro, dejando tras de sí una atmósfera densa y cargada de amenazas. Christine se quedó allí, inmóvil, sintiendo que el peso de las palabras del fantasma se aferraba a su pecho. Pero, a pesar de todo, su decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Raúl había sido su salvación, su luz en la oscuridad, y aunque el fantasma la amenazara con la desesperación y el dolor, Christine sabía que su vida le pertenecía. Y lo único que podía hacer ahora era esperar lo peor, pero con la certeza de que estaba dispuesta a enfrentarlo. Capítulo 10. La confrontación final. La calma que siguió al encuentro con el fantasma fue tan perturbadora como la amenaza que él había dejado en el aire. Christine no podía dejar de pensar en las palabras del hombre enmascarado, resonando en su mente con una claridad aterradora. Aún temblaba por dentro, aunque su exterior trataba de mostrar seguridad. Sabía que lo que había comenzado como una relación de admiración y fascinación por la misteriosa figura en las sombras había alcanzado su punto de no retorno. Ya no había espacio para la duda. La lucha por su libertad había comenzado. El teatro, normalmente un lugar lleno de vida y música, ahora parecía un vasto escenario de desolación. Las sombras se alargaban sobre las sillas vacías y los pasillos, y la luz de las lámparas titilaba como si quisieran apagarse. Era una noche fría y, sin embargo, el aire dentro del teatro parecía cargado de una tensión insoportable. Todo parecía esperar algo que nunca llegaría: la paz. Christine caminó lentamente por los pasillos, los ecos de sus pasos resonando en la vasta estructura del teatro. Estaba sola, y a la vez, nunca se había sentido más observada. Sabía que, en algún rincón de aquel vasto edificio, el fantasma la vigilaba, esperando que su decisión fuera puesta a prueba. No podía esconderse de él. No podía correr. Pero lo que sí podía hacer era enfrentarlo. Cuando llegó a la sala principal, donde las luces apenas iluminaban el escenario vacío, se detuvo. La quietud de la sala era absoluta. No había nadie allí, y sin embargo, algo en el aire le decía que no estaba realmente sola.
Algo se movía en las sombras. Christine. La voz resonó en la sala, suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. El fantasma. Sabía que él había estado esperando este momento, el momento en que finalmente se enfrentarían cara a cara, sin evasivas, sin rodeos. Ya basta, dijo Christine, con una voz más firme que nunca. Sus palabras flotaban en el aire, tan frías como la atmósfera que los rodeaba. No iba a ceder. No iba a permitir que su vida fuera dirigida por el miedo y el control del fantasma. El fantasma apareció, su figura deslizándose de las sombras, su presencia llena de una oscuridad que parecía consumir la misma luz. Estaba allí, delante de ella, su mirada fija, la máscara cubriendo su rostro, pero sus ojos transmitían toda la ira y desesperación acumuladas. No había lugar para la misericordia, solo para la confrontación. Tú no comprendes, Christine, dijo con una voz baja, cargada de amargura. Has elegido el camino equivocado. Crees que puedes liberarte de mí, pero nunca lo lograrás. Yo soy la oscuridad que te ha creado, soy la sombra que te sigue. No puedes escapar de tu destino. Christine no dio un paso atrás. El miedo que antes la paralizaba ahora parecía desvanecerse, reemplazado por una determinación que quemaba en su interior. Sabía lo que tenía que hacer. Tu destino no es el mío, respondió con claridad, mirando al fantasma directamente a los ojos. Cada palabra era un golpe directo a la falsa imagen que él había construido de ella. Un intento de liberarse de la prisión que él había creado, un intento de ser ella misma, de recuperar su vida. El fantasma avanzó hacia ella, sus pasos firmes, pesados, resonando en el suelo de madera. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de una furia silenciosa que Christine ya no temía. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, pero ella se mantenía firme. No retrocedería. ¿Y crees que tu amor por Raúl puede protegerte? Su voz retumbó en la sala, como un trueno a punto de estallar. Él no podrá salvarte. Nadie podrá. Yo te di todo, Christine. Yo te hice lo que eres. Y ahora, me rechazas. ¿Cómo puedes? ¿Qué has encontrado en el que no encuentras en mí? ¿Qué tienes que ver con el que te haga sentir tan viva, tan libre? Christine trago saliva. El fantasma había tocado un punto sensible, pero no podía ceder. No podía dejar que el miedo, la culpa y la confusión la controlaran otra vez. No era esa la vida que quería. No era esa la vida que merecía. Lo que tengo con Raúl no es una cuestión de protección, dijo, su voz tranquila pero llena de firmeza. Es una cuestión de elección. Él me ama, y yo lo amo a él. No necesito ser salvada por nadie más que por mí misma. El fantasma se quedó en silencio por un momento, observándola fijamente. Su respiración era audible, pesada. Parecía que cada palabra de Christine lo estaba golpeando, pero algo en él, algo más profundo que la ira, comenzó a tambalear. La furia se mezclaba con la tristeza, una tristeza que él había llevado consigo durante tanto tiempo. Había llegado a un punto en que, tal vez, por primera vez en su vida, comprendió que no podía forzar el amor. No podía imponerlo. Christine dio un paso hacia él, no por temor, sino para demostrarle que ya no era prisionera de sus manipulaciones. Te he dicho que ya no me vas a controlar. Tú tienes tu música, tu arte, tu genio. No necesitas de mí para sentirte completo. Lo que necesitas es liberarte de tu oscuridad. Y yo no puedo hacer eso por ti. Solo tú puedes. Hubo una pausa larga, una pausa que parecía llenar el espacio con una tensión palpable. El fantasma, aún enmascarado, bajó la cabeza lentamente. Por un momento, pareció derrotado, como si todas sus ilusiones se estuvieran desmoronando ante la certeza de la decisión de Christine. Finalmente, levantó la cabeza, y su voz, aunque grave y rota, no llevaba la furia de antes. Quizá te he perdido, Christine. Quizá ya no hay nada que pueda hacer. Pero recuerda esto, nunca habrá nadie como yo. Y algún día, tal vez lo entiendas. Christine lo miró por última vez, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No había odio en su mirada, solo una tristeza compartida, una comprensión tácita de que ambos habían llegado demasiado lejos en su tormenta personal. Ella había tomado su decisión, y aunque el fantasma la despidiera, ella sabía que estaba eligiendo su futuro. Con un último vistazo, el fantasma se dio media vuelta y se desvaneció en la oscuridad,
dejando atrás el teatro vacío y la promesa de una libertad que Christine estaba lista para reclamar, sin miedo y sin ataduras. Capítulo 11. La despedida. El amanecer se filtraba lentamente a través de las ventanas del teatro, cubriendo con su luz cálida las antiguas butacas vacías, el escenario solitario, y los pasillos que antes resonaban con ecos de voces y risas. La noche había sido larga, marcada por la confrontación final con el fantasma, pero ahora todo parecía tranquilo, como si la oscuridad hubiera retrocedido ante la llegada de la luz. Christine se encontraba en su camerino, el lugar que solía ser su refugio, su santuario entre bambalinas. Pero hoy, todo era diferente. Las paredes, que antes la abrazaban, ahora parecían más distantes. Como si ya no encajara allí, como si finalmente hubiera salido de esa oscuridad que había marcado su vida por tanto tiempo. Había algo de tristeza en su corazón, algo que no podía evitar. El fantasma ya no era solo una sombra de su pasado, era una figura marcada en su memoria, alguien con quien había compartido sus momentos más oscuros, sus más profundas inseguridades, y también, de alguna manera, su mayor desafío. No podía negar lo que él había sido para ella, pero también sabía que ya no podía seguir siendo prisionera de su amor obsesivo y destructivo. Las puertas del camerino se abrieron, y Raúl, el vicomte de Chang, apareció en el umbral. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y esperanza, como si estuviera esperando el momento exacto para entrar y tomarla en sus brazos. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, Christine levantó la mano, pidiendo silencio. Raúl, dijo, su voz suave pero llena de determinación, necesito hablar contigo. Él se adelantó, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de sí. Se acercó lentamente, observando a Christine con una mirada cargada de cariño, pero también de una cierta incertidumbre. Había pasado tanto tiempo sin saber qué ocurriría entre ellos, y aunque ahora estaba allí, junto a ella, algo le decía que las palabras que ella iba a pronunciar no serían fáciles. Christine suspiró profundamente, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en el paisaje que se extendía más allá de las paredes del teatro. No sé si te lo he dicho antes, pero todo esto ha sido muy complicado para mí. Empezó, con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. Yo pensaba que lo que sentía por él era amor, pero ahora entiendo que no era eso. No era amor. Era miedo, obligación, y una necesidad de ser aceptada. Pero lo que me ha costado entender es que el verdadero amor, el que tú me has dado, es libertad, no un vínculo que ahoga. Raúl, al escuchar sus palabras, se acercó aún más y tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y amor. Christine, dijo con suavidad, nunca quise que te sintieras atrapada. Yo te amo, y todo lo que quiero es que seas feliz, que encuentres la paz que mereces. Si has llegado a esta conclusión, entonces yo te apoyo, siempre. No tienes que cargar con esa sombra más. Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Christine, una sonrisa triste pero agradecida. Ya no se sentía dividida. La lucha interna que había llevado en su alma durante tanto tiempo, entre el fantasma y Raúl, entre la oscuridad y la luz, finalmente había llegado a su fin. No sé si alguna vez podremos olvidar todo lo que ocurrió aquí, en este teatro, pero lo que sé es que puedo seguir adelante, a tu lado. Porque lo que siento por ti es real, Raúl. No hay máscaras, no hay mentiras, solo la verdad de lo que somos juntos. Raúl la miró profundamente, y en sus ojos brilló una emoción intensa, llena de gratitud y amor. Te prometo que nunca dejaré que nadie te haga daño. No el fantasma, ni nadie más. Estaré aquí, siempre. Y juntos, superaremos esto. Christine cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran en lo más profundo de su ser. Ya no importaba lo que hubiera sido el pasado, ni las sombras que lo habían marcado. Lo que importaba ahora era el futuro, y en ese futuro, ella veía a Raúl, su amor verdadero, su compañero en la vida. Un futuro donde las cicatrices del pasado pudieran sanar. Un sonido suave, casi imperceptible, llegó desde el fondo del pasillo. Era como un susurro, una llamada distante. Christine se tensó por un momento, pero luego, con una sonrisa tranquila, miró a Raúl. Es hora de dejar esto atrás, dijo, casi como una afirmación para sí misma. Raúl asintió, entendiendo perfectamente el significado de sus palabras. Ya no había nada que la retuviera allí, en ese mundo de fantasía y miedo. El teatro, el lugar que había sido su prisión,
ya no tenía poder sobre ella. Christine dio un paso hacia la puerta, y Raúl la siguió. Al salir del camerino, se encontraron con la vasta oscuridad del teatro, pero no la percibieron como algo ominoso. Al contrario, la oscuridad se había vuelto más tenue, más soportable. Al salir a la calle, la luz del día los envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Christine se sintió libre. El fantasma de la ópera había quedado atrás. Su sombra, aunque eterna en la memoria de Christine, ya no tenía poder sobre su alma. Ahora era tiempo de caminar hacia adelante, hacia un futuro lleno de esperanza, acompañada por la mano firme de Raúl. El teatro, con todos sus secretos y misterios, quedaba atrás, en el pasado. Y en su lugar, se abría una nueva vida para Christine, una vida que ella misma había elegido. Capítulo 12. La revelación. El sol brillaba intensamente sobre París, como si la ciudad misma hubiera recibido la promesa de un nuevo comienzo. Los edificios, las calles, las personas que pasaban apresuradas de un lado a otro, todo parecía estar en armonía con la transformación interna que Christine experimentaba. A pesar de los oscuros recuerdos que el teatro aún le susurraba, ya no sentía miedo. Ya no sentía el peso del pasado sobre sus hombros. Raúl y Christine caminaron por las bulliciosas calles, sus pasos unificados en un ritmo de tranquilidad que contrastaba con la tormenta emocional que había marcado sus vidas. Aunque aún había mucha sanación por delante, algo en sus corazones les decía que el amor que compartían les permitiría superar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. A lo lejos, el gran teatro de la ópera se alzaba, una estructura imponente que, a pesar de su majestuosidad, ya no ejercía la misma influencia sobre Christine. Ella lo miraba, pero sin temor, como una parte de su pasado que estaba lista para dejar atrás. Raúl observó a Christine en silencio, notando la transformación que había tenido lugar en ella. Aquella mujer que había estado atrapada entre las sombras de un amor torcido y una lucha interna desgarradora ahora caminaba con la frente en alto, como si hubiera renacido de sus propias cenizas. No podía estar más orgulloso de ella, pero también sentía una tristeza al ver lo que había tenido que atravesar para llegar allí. Christine, su voz fue suave, casi reverente, ¿te has dado cuenta de lo lejos que has llegado? Ella lo miró, y sus ojos, que antes reflejaban incertidumbre y miedo, ahora brillaban con una claridad nueva, una luz que solo se obtiene al enfrentar los miedos más profundos. Sí, respondió ella, sonriendo con una suavidad que tocó el corazón de Raúl. Pero todo esto ha sido un proceso largo. No fue fácil, Raúl. A veces sentí que me ahogaba, que no podría liberarme jamás. Pero ahora sé que he hecho lo correcto. He tomado la decisión de dejar atrás el miedo y las cadenas que me ataban. Raúl asintió, comprendiendo que las palabras no podían abarcar todo lo que ella había vivido. Pero, a la vez, sentía una gratitud inmensa por tenerla a su lado, por ser testigo de su resiliencia y fuerza. Lo que has hecho no es fácil, dijo, tomando su mano con ternura, pero has encontrado tu camino. Y ahora, juntos, podemos avanzar. Christine apretó su mano con fuerza, como si sellara la promesa de un futuro compartido, uno que no estaría definido por el sufrimiento ni por las sombras del pasado. De repente, algo en su interior se agitó. Una sensación, una presencia que parecía llegar de las profundidades de su memoria, de un lugar oscuro, de un rostro enmascarado que había quedado marcado en su alma. Su mente la arrastró de vuelta al teatro, a las noches interminables de ansiedad y confusión, a esa presencia que siempre la había observado, que había estado allí, esperándola. Raúl notó el cambio en ella, el brillo fugaz de incertidumbre que cruzó sus ojos. Se detuvo y la miró con preocupación. Christine. Preguntó suavemente, ¿estás bien? Christine cerró los ojos por un momento, tratando de calmar las olas que se agitaban en su interior. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que, aunque su vida había cambiado, había algo en su corazón que todavía no había sanado por completo. El fantasma de la ópera, esa figura que había sido tan omnipresente en su vida, seguía allí, acechando en las sombras de sus recuerdos. Raúl, dijo finalmente, su voz vacilante, no es fácil olvidar todo lo que sucedió. Aunque ahora el fantasma ya no esté presente de manera física, su presencia sigue conmigo, en mis recuerdos, en mi alma. Hay algo dentro de mí que aún no he podido dejar ir. No es un amor, ni una obsesión, es algo más profundo. Algo que no puedo explicar. Raúl la miró con una expresión de ternura y comprensión.
No esperaba que el proceso fuera sencillo, ni que Christine pudiera simplemente olvidar a la figura que había marcado su vida de manera tan dramática. El fantasma no era un recuerdo fácil de borrar, ni para Christine ni para él mismo. A pesar de todo, lo que realmente importaba era que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que surgiera. Lo entiendo, respondió él, acariciando su mejilla suavemente. No tienes que olvidar, Christine. Pero lo importante es que sigues adelante. El pasado puede ser una sombra, pero no tienes que dejar que te consuma. Christine asintió lentamente, aliviada por las palabras de Raúl. Sabía que él no le pedía que olvidara, sino que aprendiera a vivir con lo que había ocurrido, a aceptar que parte de su vida había sido oscura, pero que ahora tenía el poder de iluminar su futuro. Mientras caminaban juntos por la ciudad, una sensación de serenidad comenzó a envolver a Christine. Aunque el fantasma de la ópera seguiría siendo parte de su historia, ahora lo veía con otros ojos, más distantes, más neutrales. La figura que una vez la había aterrorizado ahora era solo un eco lejano, una lección en su vida que le había enseñado mucho sobre sí misma, sobre el amor y la libertad. A lo lejos, el sonido de las campanas de una iglesia resonó en el aire, marcando el paso del tiempo. Y mientras el futuro se desplegaba ante ellos, Christine sintió que había tomado el control de su propia vida. Ya no era la joven atrapada en un laberinto de pasiones imposibles. Ahora, era una mujer que caminaba con firmeza hacia lo que realmente deseaba. Un amor verdadero, una vida plena. Raúl la miró una vez más, con una sonrisa llena de amor y orgullo. Ella ya no era la misma, y él sabía que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Lo que el futuro les deparara, lo tomarían como una nueva oportunidad para vivir. El pasado, con todas sus sombras, quedaba atrás. Pero el futuro, lleno de esperanza, de luz y de amor, estaba por comenzar. Y Christine, finalmente libre, lo abrazaba con todo su ser. Capítulo 13. El último encuentro. La ciudad de París seguía latiendo con su ritmo habitual, indiferente al peso de los recuerdos que Christine llevaba consigo. Cada paso que daba por sus calles la acercaba más a un futuro del que ya no podía huir. Su corazón, aunque marcado por todo lo vivido, parecía haber encontrado la paz que tanto necesitaba. El sol brillaba sobre la ciudad, pero también sobre su alma, que se encontraba mucho más ligera que en las noches oscuras del pasado. Raúl y Christine caminaron en silencio, su presencia mutua siendo el único consuelo en aquel momento. Sin embargo, había algo en el aire, algo que Christine no podía identificar con claridad, que parecía presagiar que su viaje aún no había terminado por completo. Había una última sombra que rondaba, una última pregunta que debía resolverse antes de que pudiera avanzar sin reservas. Fue entonces cuando una tarde, mientras paseaban cerca del río Sena, un mensaje llegó de manera inesperada. Un sobre blanco, con una sola palabra escrita en él: Christine. No había firma, ni ningún otro indicio de quién lo había enviado. Solo su nombre, que parecía resonar en su mente con una fuerza inexplicable. Raúl, al ver el sobre, frunció el ceño, y su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. Había sido testigo del sufrimiento de Christine a manos del misterioso hombre que había acechado su vida en las sombras del teatro, y aunque él mismo pensaba que todo había terminado, algo en su interior le decía que este sobre no era una simple casualidad. ¿Qué significa esto?, preguntó Raúl, tomando el sobre en sus manos. Christine no dijo nada, pero su rostro palideció ligeramente. Al ver el sobre, algo en su interior la impulsó a abrirlo, aunque una parte de ella dudaba si debía hacerlo. Con manos temblorosas, retiró el contenido. Dentro del sobre, encontró una carta que parecía haber sido escrita apresuradamente, con tinta algo borrosa, pero aún legible. Las palabras que estaban allí le provocaron una mezcla de miedo y sorpresa. Christine. Sé que has tomado tu decisión, y respeto tu libertad. Sin embargo, debo encontrarte una última vez, cara a cara. Solo así podrás entender lo que aún guardo en mi corazón. Esta será nuestra última reunión, mi última oportunidad de despedirme. Te espero esta noche en el lugar donde todo comenzó. El fantasma. La carta cayó de sus manos, y por un momento, el aire a su alrededor pareció volverse denso, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Raúl la miró, con la ansiedad y el miedo reflejados en su rostro. Christine, no puedes ir. No es seguro, dijo con urgencia,
sujetando su brazo para impedir que diera un paso hacia la oscuridad que la carta sugería. Pero Christine lo miró con una mezcla de serenidad y dolor. En sus ojos brillaba una determinación que Raúl no había visto antes, una resolución que, aunque preocupante, también era inquebrantable. «Debo ir, Raúl», dijo suavemente. «Es la única forma en que podré cerrar este capítulo de mi vida. Si no lo hago, siempre habrá algo que me atormentará, algo que no podré dejar ir». Raúl la miró con impotencia, pero entendió que no podía detenerla. Sabía que, en el fondo, Christine necesitaba esta última confrontación, esta última despedida, para poder sanar completamente. «Te acompañaré», dijo, su voz firme. «No quiero que enfrentes esto sola». Christine asintió, agradecida por su apoyo, aunque sabía que este encuentro debía ser algo que ella debía enfrentar por sí misma. El lugar donde todo había comenzado, el teatro de la ópera, sería testigo de este último encuentro entre el pasado y el futuro. Esa noche, el teatro estaba silencioso, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar. Las luces estaban apagadas, las cortinas cerradas, y el aire se sentía pesado con la nostalgia de todo lo vivido allí. La última llamada a la función, la última sombra de un amor roto, esperaba en el mismo lugar donde una vez había comenzado. Al entrar, el eco de sus pasos se sintió distante, solitario, como si el teatro fuera ahora una caverna vacía. El pasillo, que alguna vez estuvo lleno de ruido y actividad, ahora solo resonaba con la presencia de Christine y Raúl. Avanzaron con cautela, con la mirada fija en las sombras que se deslizaban entre los pasillos oscuros. De repente, una figura apareció ante ellos, envuelta en la penumbra. El fantasma. Su rostro, aunque oculto tras la máscara, reflejaba una mezcla de desesperación y resignación, como si todo lo que había hecho a lo largo de su vida fuera solo un suspiro en el viento. Christine se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza, pero también con una extraña sensación de calma. Era él, el hombre que había marcado su vida de tantas maneras, el hombre de los misterios, de las sombras, y de los sueños rotos. Pero ahora, al verlo frente a ella, ya no sentía miedo. Solo una profunda tristeza, como si lo que había sido nunca pudiera volver a ser. «¿Por qué estás aquí, fantasma?», preguntó, su voz resonando en la quietud de la sala. El fantasma levantó lentamente la mano, señalando hacia el fondo del teatro, hacia el palco que una vez había sido su refugio y su trono. «Solo quería verte una vez más, Christine. Para que me recordaras, para que supieras que nunca te he dejado ir». Su voz era grave, llena de tristeza. «Pero ahora que estás aquí, sé que mi tiempo se ha agotado. Ya no soy más que una sombra en tu vida. Y te lo debo todo. Te di todo lo que pude, y aunque mi amor era torcido, era verdadero». Christine lo miró por última vez, comprendiendo que ese amor nunca podría ser el suyo. Su rostro estaba marcado por la pena, pero también por la aceptación. «El tiempo ha pasado, fantasma. Y aunque siempre llevaré tu recuerdo en mí, ya no puedo seguir con esta carga. Es hora de que sigas adelante también». El fantasma la miró, y por un momento, en sus ojos brilló una chispa de entendimiento, como si finalmente hubiera comprendido lo que Christine había intentado decirle durante tanto tiempo. Con un suspiro profundo, la figura se retiró lentamente en las sombras, desapareciendo por completo. El teatro, que una vez había sido el escenario de su amor y su sufrimiento, se quedó en silencio. Ya no había más palabras, ni promesas rotas. Raúl tomó la mano de Christine, guiándola hacia la salida. El aire fresco de la noche los envolvió, y aunque la ciudad seguía adelante, ellos sabían que algo había cambiado para siempre. Aquella última despedida les había permitido cerrar un capítulo oscuro de sus vidas, uno que, a partir de esa noche, quedaría definitivamente atrás. Capítulo 14. El eco de la libertad. La luna llena iluminaba las calles de París con una luz plateada y suave, reflejándose en los adoquines empapados por la lluvia reciente. Christine y Raúl caminaron por la ciudad en silencio, el eco de sus pasos resonando en la quietud nocturna. El aire frío, impregnado de la fragancia del jardín de las Tullerías, parecía purificar el alma después del encuentro en el teatro. Raúl miraba a Christine con una mezcla de alivio y admiración. A pesar de todo lo que había sucedido, ella seguía siendo la misma mujer, llena de dignidad y coraje, dispuesta a reconstruir su vida después de los horrores del pasado. Ya no había más sombras de miedo en su rostro, ni miradas hacia atrás,
hacia el pasado oscuro que la había perseguido. Ahora, solo quedaba el futuro. Christine, lo hiciste, dijo Raúl, su voz cargada de afecto. Has sido increíblemente valiente. Christine lo miró con una leve sonrisa. Su corazón ya no latía con la ansiedad de antes, sino con una quietud reconfortante. Había enfrentado al fantasma, había dado la última palabra en su historia, y ahora sentía que su alma por fin podía descansar. Había soltado la carga del pasado, y eso la liberaba de una forma que no había imaginado. Lo hice, sí, respondió Christine suavemente. Pero no lo hice sola. Tú has estado allí, siempre. Y eso ha sido lo que más me ha ayudado. Mi fuerza no es solo mía, Raúl, es también la tuya. La forma en que me has sostenido, como nunca me dejaste ir, cómo entendiste lo que necesitaba. Por eso, en esta nueva etapa, no hay miedo. Raúl asintió, sintiendo cómo esas palabras calaban en su corazón. Sabía que, al igual que Christine, él también había sanado. Había sido un testigo de la oscuridad, pero también del poder redentor del amor. Ahora, los dos caminaban juntos hacia un futuro que era suyo, uno sin sombras, sin misterios, solo con la promesa de lo que podrían construir juntos. A lo lejos, se escuchaba el bullicio de la ciudad, pero todo parecía irreal, como si los dos estuvieran flotando fuera del tiempo, en un espacio donde solo existían ellos y la promesa de la libertad. Las luces de París brillaban como estrellas caídas, y en el horizonte, el majestuoso perfil de la Torre Eiffel se alzaba, como un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Christine miró hacia el cielo estrellado, sus pensamientos volviendo una vez más al fantasma, al hombre que había sido su sombra. Él había sido una parte de su vida, sí, pero ya no era su dueño. Nadie lo era. Ahora, ella era dueña de su destino, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Sabes, Raúl? Dijo Christine, deteniéndose un momento para mirar la ciudad. A veces, las sombras nos siguen, nos acechan, y pensamos que nunca podremos escapar de ellas. Pero la verdad es que, si seguimos adelante, las sombras se desvanecen. No porque desaparezcan, sino porque la luz de lo que realmente somos la supera. Raúl sonrió al escuchar sus palabras, admirando la claridad con la que hablaba. Su mente estaba tan llena de pensamientos de futuro que apenas notaba cómo la ciudad comenzaba a cerrarse a su alrededor. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, Christine se sentía completa. Lo que dices es cierto, Christine. Las sombras solo tienen poder si les damos la fuerza para seguir. Pero ahora, somos nosotros los que controlamos nuestra luz. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Lo hemos dejado atrás. El sol empezaba a asomarse en el horizonte, bañando las calles con un resplandor cálido y dorado. El nuevo día traía consigo una promesa, el fin de la noche de las sombras y el comienzo de una vida plena. Christine y Raúl caminaron hacia el amanecer, hacia el futuro que se les presentaba, con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. No hubo más palabras que decir, solo el sonido de sus pasos, ahora firmes y seguros, como una declaración de su amor y su fortaleza. Los ecos del fantasma se desvanecían lentamente, dejándolos atrás, mientras avanzaban hacia su nueva vida. El teatro de la ópera, el lugar donde todo había comenzado, se quedaba en silencio. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez había sido un escenario de misterio y desdicha. Ahora, solo quedaba la historia de un amor que había superado las sombras, una historia que, finalmente, se cerraba con una página en blanco, lista para ser escrita nuevamente. Y así, sin más, Christine y Raúl caminaron hacia el horizonte, libres finalmente, dejando atrás todo lo que los había atormentado y abrazando el futuro con el corazón lleno de esperanza. Capítulo 15. El nuevo comienzo. El sol se alzaba sobre París con una claridad brillante, una claridad que parecía limpiar los restos de la oscuridad de las noches pasadas. Los primeros rayos de luz se filtraban a través de las ventanas de la ópera, reflejándose sobre el mármol de los pasillos desiertos. La ciudad se despertaba con el bullicio de los tranvías y el ajetreo de la vida diaria, pero dentro de los muros del antiguo teatro, todo estaba en silencio. Christine y Raúl habían dejado atrás las sombras del pasado, caminando juntos hacia el futuro con la seguridad de quienes han encontrado la paz en sus corazones. El teatro ya no representaba el refugio de un amor imposible ni el escenario de oscuros secretos. Ahora, era solo un lugar vacío,
un eco lejano de lo que alguna vez fue un refugio y una prisión a la vez. El aire fresco de la mañana se sentía vibrante, como si la ciudad misma hubiera sido renovada. Christine, con la mirada fija en el horizonte, sentía que cada paso la acercaba más a la vida que siempre había soñado. El peso de las pesadillas del pasado había quedado atrás, y aunque nunca olvidaría lo vivido, estaba lista para construir algo nuevo. Algo real. Raúl, a su lado, observaba a Christine con un amor profundo. El tiempo que habían pasado juntos, con las pruebas y desafíos que habían enfrentado, los había transformado. Habían aprendido el uno del otro, habían aprendido lo que significaba confiar sin reservas, sin miedos. Habían recorrido juntos el sendero tortuoso de la tragedia, y ahora se encontraba al final de ese camino, listos para comenzar algo nuevo. Christine, dijo Raúl, tomando su mano con suavidad. Este es el comienzo de nuestra verdadera vida, ¿verdad? Christine lo miró, y en sus ojos había una calma que nunca antes había visto en ella. Una serenidad que venía del alma, una que solo se encuentra después de haber atravesado las pruebas más duras. Sí, Raúl, respondió, su voz suave pero firme. Este es el comienzo de algo nuevo. Ya no hay fantasmas en nuestras vidas, ni sombras que nos acechen. Solo hay nosotros, lo que tenemos, y lo que construiremos juntos. Con cada palabra que decía, la sensación de libertad crecía en su pecho. El teatro, que alguna vez había sido el centro de su sufrimiento y la morada de lo desconocido, ahora no era más que un testigo distante de todo lo que habían superado. Mientras miraba hacia atrás, no sentía miedo ni nostalgia. Solo gratitud por la lección que había aprendido, por la fortaleza que había encontrado en su interior. Juntos, tomados de la mano, caminaron hacia el corazón de París. La ciudad era suya ahora. Era suya para explorar, para crear recuerdos nuevos, para llenarla de risas y alegría, sin las sombras del pasado. La gente caminaba a su alrededor, inmersa en sus propios mundos, pero Christine y Raúl solo tenían ojos el uno para el otro, como si el resto del mundo no existiera. ¿Sabes?, dijo Christine, rompiendo el silencio. Cuando era niña, solía imaginarme a mí misma como una estrella en el escenario, rodeada de luces y aplausos. Pero nunca imaginé que la verdadera estrella sería la libertad, y la luz que alumbra el camino hacia el futuro. Raúl sonrió, sintiendo la verdad de sus palabras. El escenario en el que había estado alguna vez ya no importaba. Lo que importaba ahora era la vida que tenían por delante, lejos de los reflectores y el misterio. Solo ellos, su amor, y el vasto mundo que los esperaba. La vida es mucho más que los aplausos, Christine. Es el viaje que hacemos juntos, los momentos que compartimos, las historias que aún nos quedan por vivir. Y mientras caminaban, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, marcando el ritmo del comienzo de un nuevo día. Cada campanada parecía simbolizar la superación de lo que había sido y el advenimiento de lo que está por venir. El amor de Raúl y Christine ya no necesitaba promesas grandiosas ni esperanzas improbables. Ya no era necesario vivir bajo la amenaza de lo desconocido. Habían encontrado la paz en su propia historia. Y lo que venía ahora era el principio de un amor sin barreras, un amor que florecería sin las sombras del pasado, en la luz plena del día. Al llegar a una pequeña plaza, Raúl se detuvo y giró hacia Christine. Tomó su rostro entre sus manos con ternura, como si la estuviera viendo por primera vez, y con una sonrisa sincera, susurró. Te amo, Christine. Y siempre lo haré. Christine, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había aprendido en su vida, le devolvió el gesto, tocando su mejilla suavemente. Yo también te amo, Raúl. Y ahora, por fin, somos libres para amarnos, sin miedos, sin sombras. Y bajo el cálido sol de la mañana parisina, mientras el bullicio de la ciudad continuaba a su alrededor, Raúl y Christine comenzaron su nuevo viaje. Un viaje lleno de promesas cumplidas, de amor verdadero y, sobre todo, de la libertad que solo llega después de haber enfrentado nuestras peores pesadillas y haber sobrevivido. El fantasma ya no existía más en sus vidas. Solo quedaba el presente, y el futuro, brillante y lleno de posibilidades. El final de una historia, y el comienzo de otra. Y así, el misterio del pasado, aunque nunca olvidado, quedó detrás de ellos, mientras un nuevo capítulo comenzaba, lleno de esperanza y amor. Y así concluye nuestra travesía por el fantasma de la ópera. Si te ha gustado este relato y quieres seguir disfrutando de más historias emocionantes,
No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.